y que justamente hablaba con mucha claridad respecto a los alcances del proyecto. No solamente en términos económicos, sino también en términos de hectáreas. Eran 200.000 las hectáreas por habilitar. De igual forma, la gran masa hídrica que hoy se pierde en el mar y que ocasiona el problema de la Niña en el norte, tanto en Piura como en Lambayeque, que usted la debe conocer que mejor que nosotros, esa agua debía de haber sido represada a través de estos grandes proyectos. ¿Qué es lo que hizo cambiar esa decisión que ya la tenían hace décadas, hace 80 años, porque ya se tenía diseñado, inclusive durante la década de los 80 ya se tenía el diseño respecto a un proyecto de magnitud con 200.000 hectáreas y después termina con 35.000 hectáreas? Usted está indicando en este caso que se redujo el proyecto o no se redujo el proyecto, porque objetivamente hoy se ha reducido el proyecto. ¿En función de qué y por qué tomaron esa decisión? Porque usted es político y usted ha tomado parte de las decisiones. De repente no la decisión más importante, usted dice que es el señor Kuczynski de repente, o de repente el señor Toledo, pero alguien tuvo que tomar esa decisión que ha perjudicado en sí al pueblo de Lambayeque y ha perjudicado al pueblo peruano, porque todos los dineros que han debido ser asignados debidamente y que han debido ser, lógicamente, en una actividad productiva como la agricultura, en este caso con una represa para 200.000 hectáreas, que como usted bien lo indica, no era una idea reciente, porque también lo trabajaron durante el primer gobierno de Belaúnde y también creo desde, como usted mismo lo indica, desde Leguía. ¿Por qué se varió esta situación que había sido trabajada y se escogió una alternativa que no tenía mayor futuro y que definitivamente ha ocasionado muchos más problemas y muchas menos ventajas de las que se tenían originalmente? Esa decisión es política y eso le compete a usted y le compete también a Pedro Pablo Kuczynski y a Alejandro Toledo, por supuesto. Señor Simón. Sí, en principio yo creo que el congresista se equivoca cuando dice no importa si son 80 años, que no es una justificación. Yo le digo, usted es provinciano y supongo que tendrán en Tacna, donde es usted originario, una serie de proyectos y que tienen que hacer todos los esfuerzos para sacarlo adelante. Por lo tanto, sí importa, señor, si ese proyecto tiene 80 años o no tiene 80 años. Lo segundo, usted dice, usted va a decir que no ha recibido plata. Pues, en efecto, yo le digo que no he recibido plata ni nunca en mi vida he recibido coimas porque no soy coimero. Lo que le puedo decir con respecto al proyecto, el proyecto fue incluso durante la época del expresidente Fujimori, de todas las hectáreas que se tenían fueron, de la comunidad, fueron reservadas 110.000 hectáreas. Por lo tanto, no son 200.000 hectáreas. Segundo, durante la época del señor Alberto Fujimori y del señor, si no me equivoco, Valentín Paniagua, el proyecto ya no era igual. Ya no era igual, se había recortado. Lo tercero es que lo desconocen los señores congresistas, no sé si había algún congresista de Piura aquí presente, pero los señores congresistas sabían de que había un conflicto entre la región Piura y la región Lambayeque, porque los provincianos somos chauvinistas. Y la región Piura por ningún motivo quería que el proyecto Olmos se haga, porque las aguas venían del río Huancabamba. Yo le puedo enseñar, señor congresista, y lo puedo invitar para que vea la cantidad de decretos que se dieron para la reserva del agua. Se dieron primero decretos del agua desde el año 88, la reserva del río Huancabamba, especialmente para el proyecto Olmos. Luego fue cambiando, se agregó al Alto Piura e incluso se propuso en algún momento que las aguas del Huancabamba y el túnel de Olmos iban para Piura y para Lambayeque para evitar costos, pero la población de Piura y las autoridades de Piura dijeron no. Entonces, una cosa, señor congresista, con todo el respeto que se merece, es lo que puede suceder el año 90, el 95, el 47, y otra cosa es la realidad cuando lo estamos viviendo. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos pues que el proyecto fue cambiado en función de la realidad y el que habla no lo cambió. Para este proyecto trabajaron los funcionarios de Proinversión y trabajaron los funcionarios, los técnicos profesionales de la región Lambayeque, el Colegio de Ingenieros. Yo no soy técnico, como bien lo dijo el congresista Víctor García Belaúnde, pero tengo la capacidad de hacer gestión, por eso que hemos sido exitosos. Y si usted dice, congresista, con todo el respeto, que Olmos ha afectado al pueblo, yo lo invito personalmente, ojalá que usted sea generoso de ir con nosotros, para poder ver cuánto está funcionando, cuántas tierras se han integrado al agro lambayecano, que estamos hablando de casi 35.000 hectáreas a 40.000 hectáreas, que está dando, señor congresista, 40.000 puestos de trabajo, que incluso se está construyendo una nueva ciudad y que incluso se tiene más de 100.000 nuevas hectáreas para trabajar la segunda etapa. Entonces,
No es cierto. O sea, aquí se habla de la corrupción, lo cual me parece muy bien. Pero la parte técnica, nadie puede criticar al proyecto Olmos. Yo sé quién ha venido y mis respetos, que es un buen técnico. Usted está hablando del señor Heredia, el ingeniero Heredia, que es un buen técnico, fue parte de la sociedad civil, pero él tiene su punto de vista y sus criterios y nosotros los nuestros. ¿Para qué tenemos técnicos? O sea, si todo el mundo va a dar su criterio y piensa que tiene la verdad, nunca se van a hacer obras. Bien. Sí. Para una repregunta, lo que no ha tenido el señor Heredia, el ingeniero Montenegro, y es más, aquí sobre ese aspecto técnico, justamente a veces las decisiones que han tomado políticamente son absolutamente erradas y la demostración es clara. Ustedes veamos nosotros por qué hoy se inunda todo Piura o se inunda todo Chiclayo, justamente porque lo que nos faltan son represas. Y lo que hicieron fue la decisión equivocada. Porque ahora, a nosotros, ¿qué nos trae a colación esto? Porque ustedes tomaron una decisión, y yo no le estoy diciendo por eso que usted se tomó el billete ni nada por el estilo, porque ese es su juramento, es su posición, pero nosotros tenemos que investigar esto, porque las decisiones esas equivocadas se tomaron por algo. ¿Por qué? Una cosa es, señores, se perdieron también 350 megavatios de generación de energía eléctrica. Es cierto, hoy hay algún tipo de ventajas en este momento, pero definitivamente las ventajas, si se hubiera realizado el proyecto como inicialmente se había concebido, son infinitamente superiores a las que hoy tenemos. Muchas gracias, señor Víctor García. Presidente, bueno, a ver, continúo entonces. En realidad, en mayo del 2012, señor Yehudi Simón, ¿usted qué cargo tenía? Porque en mayo del 2012, el 29 de mayo, se firmó el contrato de la irrigación entre el gobierno regional de Lambayeque y H2 Olmos de Odebrecht. ¿Usted en ese momento era presidente de la región? No estaba yo dejé mi cargo el año 2009. Bien. Entonces digamos, usted no participó en el contrato se firmó 3 años después que usted había salido de la región. Así es. Sin embargo, usted sí firma la adenda como primer ministro. La adenda que la firma su sucesora, que se llamaba la señora Neri Saldarriaga de Kroll, ¿no? A ver, hay una adenda, luego, que se ve una adenda donde se cambian algunas cosas, mediante las adendas se entregan tierras a las empresas vinculadas a Odebrecht. No, eso fue cambiado. Nosotros firmamos el contrato diciendo que Odebrecht no podía comprar ni un granito de tierra. ¿Y eso se cambia después? Eso se cambia después. ¿Con su sucesor en la región? Con el sucesor de la región, sí. Ya. Yo quiero recordar que yo he sido gobernante regional del 2003 al 2006 y hasta el 2008. Y he sido presidente del Consejo de Ministros, como ustedes lo saben, de octubre del 2008 a julio del 2009. Por lo tanto, no tenía ningún cargo en ese tiempo. Mi responsabilidad es en el trasvase del proyecto Olmos. ¿Y qué gestión hizo usted como presidente de la región Olmos entonces para el contrato? Si el contrato se firma 4 años después, ¿qué gestión hizo usted entonces como presidente? Si el contrato se firma cuando usted ya no era presidente de la región, ¿cuál fue su intervención? 4 años después no soy yo presidente regional. Pero el contrato se firma en el año 2012, usted dejó de ser el 8. No, yo soy gobernante regional hasta el 2009. Hasta el 2009, sí. Bueno, pero esto me da 3 años antes de la firma del contrato, usted ya no era presidente de la región. Ya no era presidente. ¿Y siguió haciendo gestiones entonces para el contrato? No estaba como gobernante regional, acuérdese. Era otro presidente regional y los presidentes regionales cuando entran lo que hacen es ver si han cometido corrupción los anteriores y los persiguen. A mí no me persiguieron porque nunca hice corrupción. ¿Pero usted asesorado a algunas de las empresas vinculadas a Odebrecht en algún momento? Nunca. ¿No tenía asesorías, consultorías? Nada. ¿Westfield? ¿Conoce usted a Westfield? No. Yo no disculpe, no tengo ninguna relación con Odebrecht, nunca tuve ninguna asesoría, absolutamente nada. Si usted me pregunta si alguna vez vi a Barata, sí. Yo le puedo decir que se lo vi, porque era la empresa que trabajaba Olmos y en la reunión que teníamos con todos los grupos empresariales era invitado. Pero ni asesoría, ni plata, ni coimas, ni nada.
Ahora, usted dice que no recibió coima alguna y que no es corrupto, ¿no es cierto? Así es. Ahora, ¿hubo corrupción en el proyecto? Yo me quedo sorprendido cuando salen las noticias. O sea, yo siempre he dicho que el proyecto Olmos es uno de los proyectos que nació limpio y que no tenía por qué haber corrupción, porque yo quiero recordar, Víctor, que cuando yo salgo elegido presidente regional no había Olmos ni había Odebrecht. Y cuando se decide hacer Olmos, quien hace toda la gestión como corresponde era Economía, porque era imposible que nosotros hagamos algo, era Proinversión con Economía. O sea, por nosotros ha pasado como presidentes regionales Jaime Quijandría, PPK, Carranza, Valdivieso, Carranza, etcétera, etcétera. Y son los ministros de Economía con el gobierno central quien decide la suerte de estos proyectos. Y las conversaciones de Odebrecht no son las conversaciones con el gobernante regional. Si ha habido gobernantes regionales que han conversado, seguramente ellos lo habrán buscado. Pero a mí, el señor Barata ni siquiera se atrevió a decirme, oye, hay coima, hay porcentaje. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿No? Es la frase, ¿cómo Además, es? porque yo creo que la gente conoce quién es quién antes de hacerle alguna oferta. Usted denunció el 2004, en pleno proceso de licitación de trasvase Olmos, que la jefa de asesoras del despacho del MEF, la señora Blume, había desanimado a un consorcio extranjero para seguir participando en el proyecto Olmos. O sea, lo que nosotros tratamos... Usted hizo esa denuncia, ¿no es cierto? Sí, bueno, más que denuncia fue una declaración abierta en radioprograma, si no me equivoco, porque los lambayecanos lo que pedíamos era de que haya varios participantes, que haya varias empresas que intenten entrar a Olmos, y de la noche a la mañana solamente en la primera oportunidad. Y al final tenía usted razón, se quedó solamente una. Claro, o sea, originalmente Odebrecht gana en la primera porque se abre el proceso, se produce en dos partes. En la primera parte queda solamente Odebrecht y la gente de Lambayeque y mi gobierno regional dicen no aceptamos eso de ninguna manera porque es postor único. Y claro, la prensa critica diciendo otra vez van a pasar 80 años porque no han aceptado a esta empresa. Pero Proinversión vuelve a sacar el concurso. Y lamentablemente ahora, aunque vuelvo a repetir, la parte técnica es extraordinaria, o sea, yo no le tengo ninguna queja al proyecto Olmos técnicamente hablando, pero vuelve a quedar Odebrecht, pues. Y recibimos la información que esa señora estaba haciendo todo lo posible para que no exista, no se haga el proyecto Olmos. Después ella desmintió, me aclaró que no era cierto los chismes que hay en economía. Ahora, pero usted no le llama la atención entonces que el señor Toledo, el señor Kuczynski, el señor Sergio Bravo, etcétera, todas las personas, René Cornejo, etcétera, todas las personas que han participado en otro tipo de concesiones con irregularidades denunciadas, para no decir algo más, ¿hayan sido los mismos que han participado en este proyecto? Lo que pasa, señores congresistas, es que ¿quién se puede imaginar que personalidades que supuestamente han luchado contra el tema de la corrupción, etcétera, etcétera, y que aparecen todos los días en los medios de comunicación y que hablan, pueden ser corruptos? O que las empresas que hagan las obras pueden ser corruptos. Los provincianos no tenemos esa experiencia. O sea, si usted me preguntaba hace 8 años atrás por Odebrecht, yo había estado, usted sabe, encarcelado durante 9 años, yo no conocía qué significaba Odebrecht. O sea, para mí Odebrecht era una empresa exitosa, presidente Lula con Odebrecht y todo lo demás. Entonces, yo no podía sospechar nunca, el presidente Toledo jamás podía sospechar si PPK hizo o no hizo ningún nivel de corrupción. O sea, eran los ministros, eran los que estaban decidiendo la suerte del gobierno regional y que la obra se haga. Yo estoy completamente convencido que usted, presidente regional, hace todo el esfuerzo para su pueblo, pero no está pensando que hay algo malo, porque si piensa que hay algo malo, usted mismo es corrupto. Yo no pensaba que ningún funcionario es corrupto y me estoy enterando por lo que está pasando ahora. Ahora, Odebrecht solicitó suscribir una adenda, una segunda adenda, vinculada al tema de las tierras. ¿Usted no participó en esa adenda? No, para nada. ¿Sabe quién participó? Bueno, el gobierno del señor Acuña, y también hubo un proyecto donde participó originalmente la presidenta Nelly Saldarriaga, y era el tema sobre el valor de las tierras. Y tengo entendido que la señora Mercedes Arauz observó eso, pero luego el proyecto continuó, porque el problema nuestro
era que no se podía paralizar la obra, porque si se paraliza, eso costaba cada vez más, y ya estábamos hartos de esas paralizaciones. Entonces, ahí hay una observación de la señora Mercedes Arauz, cuando era ministra de Economía, hace la corrección, y después yo recuerdo perfectamente que la señora Mercedes Arauz, el expresidente García y todos los funcionarios firman el contrato. Pero usted era primer ministro. No, tampoco. A Dios gracias no era. ¿Usted era primer ministro cuando se firma la adenda, la segunda adenda? No. ¿Está seguro? Segurísimo. Le puedo asegurar eso. Bien. Pero en esa, el señor Barata ha declarado en la Comisión Pari, por ejemplo, que el gobierno propuso a Odebrecht comprar las tierras. ¿Quién es el gobierno? ¿Usted, el gobierno regional, el gobierno nacional? ¿Quién propuso comprar las tierras a Odebrecht? En principio, como le vuelvo a repetir, congresista, que quede claro, y lo subrayo, el contrato que firma mi gobierno regional, cuando fui gobernante regional, es no se le vende 1 hectárea a Odebrecht. Punto. Pero perdón, la sucesora de la presidencia... Ella tampoco cambió. Que era de su partido. Bueno, es mi partido y la defiendo. No porque es mi partido, sino porque tampoco cambió el proyecto de ella. Ya. Bien. Pero entonces, señor... yo que quede claro... Sí, de acuerdo. Que quede claro. Ni aquí habla, porque no estuvo, ni la señora Nery Saldarriaga cambiaron el contrato. El contrato nunca fue cambiado por nuestra administración. Bien, eso es algo que vamos a verificar nosotros. Yo creo que sí se cambió, pero en todo caso respeto su respuesta. ¿Cuánto es una obra que puso el Estado dinero o no puso el Estado dinero? El Estado puso 77 millones de dólares. Ya, o sea que no era una APP en todo caso, porque el Estado puso el 70%. El hecho es que era un valor de 180 millones de dólares. Sí. El Estado puso 77 millones y la concesionaria tenía la obligación de ver cómo se financiaba eso. La concesionaria puso 33 millones solamente. Pero ¿no? Sí, bueno, pero tampoco se deja de pagar esa plata, porque el gobierno regional, con la venta de las tierras, tenía que devolver el dinero al Estado. Por eso es que le comento lo de las adendas, pues, por eso. Pero nosotros no firmamos ninguna adenda. En todo caso, las tierras tenían algo que jugar ahí. Porque el proyecto original, la convocatoria fue por 112 millones, 77 puso el Estado, que se supone que no iba a poner nada. 80 millones. 77 a fondo perdido. Y luego 35 puso el concesionario. ¿Usted cree que con 35 millones que puso el concesionario y todo el resto lo palanqueó con garantías que le dio el Estado, el dinero levantado con garantías del Estado, y 406 millones de dólares que dio el Estado garantizando los pagos del trasvase, etcétera? ¿Usted cree que con todo eso puede decirse que no es una obra del Estado? ¿O es una obra totalmente privada? ¿Usted puede considerar eso que es una obra privada? Nosotros firmamos un acuerdo de alianza público-privado con inversión de la empresa Odebrecht en mi periodo. Lo que el Estado recupera es con los intereses, porque de los 110 millones se pagan más intereses que la obra sube, porque usted entenderá, usted es empresario también, entenderá que nadie invierte sin tener utilidad, ¿no es cierto? Son los intereses los que se están pagando. Pero usted lo que tendrían que hacer es reclamarle a Proinversión y reclamarle economía. Nosotros lo que hacemos es la gestión. Sí, a ver, yo soy empresario y yo creo que los empresarios tienen que tener utilidades, pero yo no he visto negocios donde se gane 100, 200%, ¿ah? Sí, seguramente. Salvo el negocio en el BRAE, ¿no? En el BRAE. Pero lo importante sería, congresista García, que vengan los ministros de Economía a explicar. Porque quien toma las decisiones no es el gobierno regional. Lo que nosotros hemos hecho es la gestión. Pero usted como presidente de la región Lambayeque tenía obligación no solamente de promover la obra, sí, que me parece muy legítimo políticamente hablando, sino también políticamente hablando de resguardar los intereses del Estado. Por supuesto. Usted no podía entregar una obra para que cueste 3 veces más. Y no lo dude. Porque con eso se distorsionaba sus buenas intenciones. No lo dude. Yo lo que recibo como político y como gestor, yo recibo el informe de mis técnicos que dicen qué cosa está en orden. Aquí han habido 3 o 4 presidentes que se decía que esta obra es una obra, se demuestra que en este país ya las cosas son de estadistas. O sea, vamos a decir que la empezó Toledo,
la siguió el presidente García, la siguió el presidente Humala y termina hasta con estos 3 presidentes, 4 gestiones que no observan absolutamente nada. Y usted sabe que el ministro de Economía cierran la caja y no sueltan nada. Entonces, Pero el ministro de Economía no quiere venir, pues. No tenemos... El ministro de Economía de aquella época, me refiero, de ¿no? De aquella época, así es. El de ahora sí, ayer estaba acá. Bueno. Bueno. Pero entonces, acá el negocio, señor expresidente de la región Lambayeque, era el trasvase de agua. Se estaba cobrando por metro cúbico 0.0659 por dólar, ¿no? Centavos por dólar el metro cúbico. Y en 16 años se iba a cobrar 406 millones de dólares. 406 millones de dólares. Si usted añade eso a los 180 que a usted se ha referido que se ha pagado, estamos hablando pues de casi 700 millones de dólares. ¿Y eso cuánto puso Odebrecht? 35 millones nada más. O sea, se hace de un negocio, se hace de 700 millones o 600 millones de un negocio poniendo 35. ¿No le parece que esto es un asalto o es normal, digamos? El precio del agua fue hecho por un alto funcionario de Proinversión, por un funcionario no del gobierno regional, sino del proyecto especial Olmos y Najones, con asesoramiento de la banca. Y se hizo en función de los 110, porque el proyecto costaba 180 millones de dólares, se eliminan los 77 millones, se invirtió 110 millones de dólares más los intereses y ahí se fija el agua. Y quien decide en el precio del agua, se lo comento, quien decide el precio del agua fue Proinversión con el Estado peruano, con el gobierno central. Con Odebrecht también, por supuesto. Yo no lo sé, usted tendrá que saberlo. Investíguenlo. ¿Quién pone el precio del agua? El precio del agua, ¿quién lo pone? El que cobre el agua. ¿Y quién cobre el agua? Odebrecht. Pero en el sobre... ¿Y la región, perdón, no haya tenido que ser espectador en todo esto? ¿No haya dicho nada? A ver. Hay 3 sobres, ¿no es cierto? Un primer sobre para ver si las empresas son hábiles o no son hábiles para el proyecto. El segundo sobre son de la parte arquitectónica. El tercer sobre fue el precio económico, lo que significa el precio del agua. En el precio del agua, la empresa, el Estado peruano puso un precio, el Estado peruano, no Odebrecht, y Odebrecht en su sobre puso debajo ese precio. Entonces, investiguen por qué el Estado peruano puso el precio y por qué Odebrecht puso debajo el precio. Y cuando le digo el Estado peruano, le digo los funcionarios de Economía y de Proinversión y no del gobierno regional. Usted empezó diciéndome, usted es profesional, es abogado, es médico veterinario, pero no es técnico. En efecto, yo no soy técnico, pero yo creo en mis técnicos. Pero en este caso, no son mis técnicos los que decidieron el precio del agua, sino es el gobierno, Proinversión. Por eso yo le rogaría, para aclarar este punto, porque yo no puedo responder más de lo que sé, es que inviten a los responsables de Proinversión de la época y al funcionario que corresponden, porque ellos le pueden decir cuál es el precio, pero le puedo asegurar que nosotros, nuestra meta era hacer el proyecto y el informe de los técnicos de la banca extranjera, etcétera, era impositivo. Sí, señor además, Simón, perdóneme, pero además... Señor Simón, un momentito, por favor. Claro. La agenda se define en la comisión y nosotros sabemos y tenemos un cronograma de invitados. Le agradezco, pero... la sugerencia la podemos hacer en otro escenario incluso, tenemos una agenda acá ya. Y por otro lado, si son temas que no están en su conocimiento, diga que no está en su conocimiento, simplemente y responda a las preguntas que se le están planteando. En realidad esta es una sesión para poder enriquecer en los aspectos que nosotros necesitamos conocer. Lo que esté en su esfera de conocimiento, le rogamos que lo responda. Claro, por eso yo le digo que están en mi conocimiento, Presidenta, porque en efecto hemos participado, pero en función, lo reitero, de lo que han hecho los técnicos. Pero además yo quiero decirles que el tema de Olmos y los precios del agua, lo reitero, son trabajados por Proinversión directamente con Economía y funcionarios. ¿De acuerdo? No lo pone el presidente de la región. ¿De acuerdo? No, pero debió participar porque los señores de Lavamanos, perdón, de Protrafa no, de Proinversión,
los señores de Proinversión han estado acá y nadie sabe nada, por supuesto, ¿no? Se lavan las manos, nadie sabe nada. Pero yo supongo que una región como la suya ha debido tener algún departamento o un equipo de gente que pueda verificar este tipo de cosas para no cometer el error de que hoy día todos los años se paga 28 millones de dólares por el agua, el trasvase del agua a una tarifa sumamente cara, hoy, durante 16 años. Entonces, eso es un dinero del Estado, no es de Lambayeque, es de todos los peruanos. Entonces, me llama la atención que no se haya podido revisar nada al respecto, ¿no? Ahora bien, Olmos, es cierto, se estudió con Charles Sutton, en época que leía, fue un norteamericano que vino, que lo trajo, leía, hizo 8 proyectos de las 9 o 8 más importantes irrigaciones del Perú. Y se hizo, y claro, como todo lo que pasa, cayó Leguía y cayó Sutton también, y los proyectos quedaron frustrados. Algunos se hicieron, como por ejemplo la irrigación de Imperial en Cañete, pero Olmos, que se estudió en esa época, no se llevó a cabo. Se esperó de esa época, sí, bueno, en el sentido de que se hizo el proyecto y ahí quedó. No necesariamente la gente se sentó a esperar el proyecto, pero era simplemente un proyecto, había que materializarlo con el tiempo. Sin embargo, después, en época del presidente Belaúnde, a través de los soviéticos, se hizo un estudio que abarcaba 200.000 hectáreas, como acá lo ha dicho el colega Castro, y 200.000 hectáreas de terreno y de terreno cultivable y una central hidroeléctrica para 4 millones de personas. Eso se cambió. Eso cambió, es cierto, en parte por el tema del agua, por Piura, qué sé yo, se dio un decreto supremo en época del gobierno García, es cierto, el 055 del 2007, el que acabo de decir, perdón, es un decreto que exoneró del SNIP a este proyecto. Y que luego en esa misma fecha por ahí también se cambió, por el tema del agua, se cambió el estudio técnico. ¿Qué hizo la región o usted en ese momento? ¿Qué cargo tenía para poder dar su opinión sobre el cambio del proyecto? Reducirlo de 200.000 hectáreas a 38.000 y reducir el muro de contención de la represa de 85 metros a 42, de tal manera que ya hoy no se puede hacer una represa ahí con una hidroeléctrica, una caída de agua, porque no da a la altura para la caída de agua y se pierde la posibilidad de dar luz a toda esa zona del norte. ¿Qué hizo usted ante eso? Porque fue un cambio propuesto por Odebrecht, ¿no es cierto? ¿O no? No. A ver, el proyecto original que usted menciona de los soviéticos y de Augusto B. Leguía fue cambiado ya durante la época del expresidente Fujimori. ¿De acuerdo? Primero porque ya no eran 200.000 hectáreas. Se hizo prácticamente una expropiación o se decidió de que las hectáreas sean 110.000 e incluso, congresista Víctor Belaúnde, la comunidad denunció al gobierno y el Poder Judicial falló a favor de la comunidad, o sea, corría el peligro de que todas las 40.000 hectáreas fueran devueltas a la comunidad, porque un fallo del Tribunal Constitucional. Segundo, cuando yo llego al gobierno regional teníamos otro proyecto, no teníamos el proyecto original. No era el proyecto que usted menciona, no era el proyecto por el cual nosotros salíamos a las calles a luchar para que se mantenga. El proyecto Olmos ya era otro. Y Odebrecht no tenía por qué imponer nada ni cambiarlo porque Odebrecht no nos dirigía a nosotros. Este proyecto fue trabajado por el proyecto especial Olmos Tinajone, que es una dependencia con técnicos que vienen elaborando hace 15 años, 20 años, con los mejores técnicos de la región, y ellos fueron los que lo propusieron. Además, nosotros no cambiamos nada. Perdón, doctor ingeniero Simón, al cambiar el proyecto se elevó el precio de la hectárea. ¿Cuánto costó la hectárea de Olmos y en cuánto se vendió? Tengo entendido que originalmente el gobierno regional, no en mi época, yo ya no era, había propuesto $400 la hectárea y durante la época de la señora Mercedes Arauz subieron a 600. ¿Dólares por hectárea? Dólares por hectárea. ¿De costo o de precio de venta? ¿Cómo? De venta, de venta. Bueno, pero las hectáreas se venden en $4.200 a hectárea al Grupo Gloria, etcétera, pero costaron 18.000. ¿No es cierto? O sea, ¿eso quién lo asume? ¿Quién lo asume? Nosotros no lo podemos asumir porque nosotros no hemos vendido.
Lo dejo por ahí por ahora, señora.